continuando con el tema, habíamos visto que la grasa era tóxica, pero lo importante es, ¿todas las grasas son tóxicas o tienen algunas características? Entonces la pregunta del millón es, ¿dónde está la grasa? Y la grasa veíamos que puede estar localizada a nivel subcutáneo, a nivel intraabdominal, a nivel intrahepático, incluso a nivel intramuscular. Pero la que tiene relación con componentes cardiometabólicos de la grasa intraabdominal o la grasa visceral. Entonces, por tanto, lo que nos interesa es detectar esta grasa abdominal o visceral. Si quisiéramos verlo topográficamente, deberíamos hacer una tomografía o una resonancia magnética para ver cómo está esa grasa. Pero como necesitamos desde el punto de vista clínico acceso inmediato, la medición de la cintura tiene una relación directa con el componente visceral y con los riesgos cardiovasculares que esto puede tener. Entonces se ha visto una relación directa entre lo que es el radio cintura-cadera y el terciles de índice de masa corporal. Y por el otro lado también es el riesgo relativo que tenemos con enfermedad coronaria. Entonces he visto que, ¿no es cierto?, independiente del índice de masa corporal, sí es importante, el abdomen más amplio, tanto en la mujer como en el varón, en este caso tomando puntos de corte de 100, 2 y 88, tienen una relación directa con la predicción de síndrome metabólico. Miren, más obesidad, más cintura, ¿cuánto duplicamos el riesgo? Pero a su vez se ha visto que la grasa intraabdominal tiene una relación directa, en este caso inversa, con lo que es la resistencia a la insulina. Mientras más grasa abdominal, más resistencia a la insulina tengo. Y miren, mientras más circunferencia de la cintura tengo, más riesgo relativo de desarrollar una diabetes. Entonces parecería que es la grasa abdominal tanto más importante que el índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque esta grasa abdominal es la que estaría determinando la insulinoresistencia, que es lo que hemos estado viendo por un lado, pero también estamos viendo la disfunción endotelial y el riesgo de aterosclerosis. Pero vieron que esto no aparece de la noche a la mañana. Esto es un problema secuencial que empezó con cambios de estilo de vida no saludables. ¿Cómo predecimos el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes? Si ocupo un factor, posiblemente está relacionado con los riesgos, pero ¿serán que la suma de estos factores de riesgos nos den más información que estos solos? Ahí aparecen los clústeres matemáticos de asociación. O sea, ¿qué factores se asocian unos con otros más para predecir un riesgo tanto de enfermedad cardiovascular y tanto de diabetes? Y ahí aparece el criterio del síndrome metabólico. El profesor Riven ya hace años relacionó ciertos factores de riesgo o cuartetos de la muerte como eran la hipertensión, la diabetes, la obesidad, y vio que las personas que tenían más de estos factores sumados tenían quizás más riesgo. Y ahí se fueron dando diferentes criterios, que es lo que posiblemente van a verlo en forma mucho más amplia después. Pero quiere decir que la obesidad abdominal, como habíamos visto, asociada con trastornos de lípidos, como habíamos visto, principalmente en triglicéridos y HDL, que sería de la dislipidemia aterogénica, trastornos de la hipertensión o de la presión arterial y trastornos de la glicemia, compondrían el síndrome metabólico. Entonces, y lo que se ha planteado es que 3 o más de estos factores son los que darían riesgo. A pesar de que había criterios, principalmente europeos, que el pivot de esto debería ser la obesidad abdominal más 2 de estos factores, los criterios norteamericanos plantean más 3 de cualquiera, pueden ser también riesgo. Pero esto es lo que también da discrepancia en los estudios epidemiológicos de comparación. Pero la cintura-cadera tiene relación con factores étnicos. Y estos factores étnicos entonces se ha planteado, ¿no es cierto?, que si bien era el punto de 102,88 para los americanos, en Europa se plantea que el punto de corte sería, ¿no es cierto?, 102,94 y en los asiáticos 90,80 en relación hombre-mujer. Y a nosotros, como no tenemos datos, se nos hace los asiáticos y nos mandan a utilizar los puntos de corte. Quiere decir que nosotros, para nuestros datos comparativos, deberíamos utilizar puntos de corte de 90 en los varones
y de 80 en las mujeres. ¿Por qué? Porque se ha visto que la cintura abdominal ya sobre 90 se relaciona con hiperinsulinismo, con alteración de ApoB, que sería LDL es pequeña, LDL es igual, y los triglicéridos altos, como veíamos, la asociación con LDL pequeña y densa. Entonces la pregunta del millón es, estos factores de síndrome metabólico, ¿me predice enfermedad coronaria o diabetes? Cuando vemos la asociación o la independencia de cada uno de estos factores para el riesgo de enfermedad cardiovascular, se ve que sumando los factores sí dan un aporte mayor en la predicción de riesgo que los factores solos. En el caso de la diabetes vemos que sumando estos factores sí son totalmente diferentes en relación a la presencia única de estos factores. Pero lo más importante aquí es que la simple hiperglicemia es mucho más importante que la suma de los factores. Y esto es importante tenerlo claro, que entonces la hiperglicemia per se, con o sin otro factor, es el predictor premonitorio más importante para el desarrollo de diabetes futura. Y esto se lo confirma en el estudio ARIC, en el cual se ve los criterios de síndrome metabólico por los criterios ATP3, los criterios por la IDF, que sería la federación, que dan riesgos de 3, no se comparan en nada con la IGT sola. Y recuerden que IGT quiere decir incremento de la glicemia a las 2 horas después de un test de tolerancia a la glucosa. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque las personas que van a riesgo de diabetes son los que tienen la glucosa elevada postprandial después de un test, mucho más importante que la presencia de glucosa en ayunas. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que la punta del iceberg o la parte final es la hiperglicemia. Yo me mantengo en un síndrome metabólico deleterio previo durante años hasta que ya fracase el control metabólico de una insulinoresistencia pseudocompensadora y empieza a aparecer la hiperglicemia. Y si aparece la hiperglicemia, el riesgo de la diabetes está a la mano. Entonces, ¿qué es importante? Que esto no empezó ayer, esto empezó con un incremento de obesidad, con una toxicidad de la grasa, con una insulinoresistencia de respuesta indirecta a esto, con un hiperinsulinismo compensador, con alteraciones funcionales vasculares y metabólicas, con un síndrome metabólico clínico, con una insuficiencia a la insulina que empieza a fracasar y aparece la intolerancia a la glucosa. Y esta intolerancia a la glucosa, como vemos, ya es una de las antesalas al riesgo de irnos a diabetes. ¿Por qué? Porque la toxicidad de la grasa hizo que nos dé una insulinoresistencia, y esta insulinoresistencia permitió hacer una liberación exagerada de insulina. Y mientras yo produzca insulina, nunca voy a tener diabetes. Es por eso que el individuo con sobrepeso mantiene su glucosa normal a punta de hiperinsulinismo. Y por tanto nunca es diagnosticado a tiempo, porque nunca estamos midiendo insulina y lo que medimos la glucosa en ayunas es más importante en teoría que la postprandial, lo cual es inadecuado, porque la primera glicemia que se dispara en las alteraciones de este tipo son las glicemias postprandiales, y la última en aparecer es la elevación de la glucosa en ayunas. Entonces quiere decir que la toxicidad que habíamos visto, la presencia de triglicéridos, la presencia de hipertensión y el aparecimiento ya tardío de la glucosa ya nos ponen antesala o riesgo de irnos a una diabetes. ¿Por qué? Porque esta obesidad ya hizo que la glucosa vaya aumentando paulatinamente. La captación de glucosa cada vez fue disminuyendo más por la insulinoresistencia que íbamos dando. Y el organismo intentaba controlar esta baja captación de glucosa aumentando la secreción de insulina hasta que el páncreas llega a fallar, y es ahí donde aparecemos ya con un disparo definitivo de glucosa, con un aparecimiento de glucosa elevada en ayunas, que sería una diabetes, pero es luego de que ya fracasó la producción compensatoria de insulina. Quiere decir esto, que llegamos tardíamente a un diagnóstico de diabetes. Es por eso que yo le llamo a la diabetes la enfermedad de los fracasos. Porque fracasamos en su diagnóstico, fracasamos en su prevención, fracasamos en su tratamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo una mayor sensibilidad a la glucosa, yo necesito menos insulina. Pero si mi sensibilidad a la glucosa
ha disminuido, yo tengo que compensar aumentando la producción de insulina. Cuando no compenso esta producción de insulina para la resistencia, es cuando empiezan las alteraciones de la glicemia, llámese intolerancia a las 2 horas, intolerancia en ayunas y diabetes tipo 2 definitiva. Es por eso que cuando debuta la diabetes, el 50% de la producción de insulina se perdió durante los 8 o 10 años previos al aparecimiento de la diabetes. Intenté compensarme sin lograrlo hasta que me terminé agotándome. Quiere decir que la insulinoresistencia estuvo presente durante todo este tiempo y eso hizo que yo pierda mi producción de insulina. Y el fracaso de la producción de insulina es el aparecimiento de la diabetes. Es que el páncreas se cansó de tanto fastidio durante años de una sobredemanda de insulina, hasta que por último deja de producir su insulina adecuada y nos queda restantemente un 50% de producción de insulina para los siguientes años. Esto es vital de entenderlo, porque aquí esto es cuando aparece el debut de la diabetes. Y esto es importante tenerlo claro cuando se quieren vender estrategias de curas de la diabetes. La diabetes empezó un problema de desdiferenciación de las células beta 10 años o 20 previos, con alteración de la apoptosis 10 años o 20 previos. Lo que me queda de restante es este espacio de aquí. Lo que yo puedo es hacer una remisión transitoria de la diabetes, puedo hacer un control de la diabetes, pero no puedo curar definitivamente la diabetes porque la diabetes ya empezó hace 5, 8, 10 años atrás. ¿Qué podremos decir? Que una insulinoresistencia determinó un hiperinsulinismo y esto fue relacionado con alteraciones del endotelio, con alteraciones de los lípidos, con alteraciones de ácido úrico, enfermedades cardiovasculares, disfunciones endoteliales y al final aparece la intolerancia a la glucosa. Pero esta intolerancia a la glucosa ya es el factor premonitorio para que de aquí yo pase a la diabetes tipo 2. Pero diabetes tipo 2 no es hiperglicemia. Diabetes tipo 2 es una enfermedad metabólica cardiovascular, ya que el tipo que aparece con diabetes, en el 50% ya son hipertensos, 60% son dislipidémicos, 100% están camino a la aterosclerosis, 100% están con función o estrés oxidativo y con glucotoxicidad. ¿Por qué? Porque todo este factor macrovascular empezó 5, 10 años previos al aparecimiento de la hiperglicemia. O sea, diabetes tipo 2 no es una enfermedad de hiperglicemia. La hiperglicemia es el componente final del clúster de diabetes tipo 2. Y es por eso que la parte más importante en diabetes tipo 2 es la enfermedad macrovascular que empezó años previos al debut de la hiperglicemia y al debut de la diabetes definitiva. Entonces, si queremos hacer algo, debemos empezar, no hacer prevención con la intolerancia a la glucosa, no hacer prevención con el síndrome metabólico, no hacer prevención con la inflamación. Debemos empezar con la prevención de estilos de vida saludable. Quiere decir que en la mayoría de casos la diabetes no es un problema que apareció ayer. Esto es un problema que apareció hace años cuando mi familia vino ya teniendo factores genéticos de almacenamiento, cuando aprendí por la genética, ¿no es cierto?, a almacenar grasa para las emergencias, las cuales nunca llegaron, cuando aprendí hábitos y costumbres. Porque siempre se está hablando, ¿no es cierto?, la diabetes es una enfermedad metabólica del grupo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Sí, no transmisibles por vectores, por insectos, pero es peor porque esta es transmitida por hábitos y costumbres, a más de los factores genéticos o epigenéticos que habíamos visto. Entonces, con esto lo que podemos ver es que la diabetes es un clúster, es una enfermedad metabólica cardiovascular, diabetes tipo 2, que empezó años previos y por tanto tendría tendencia o tendría factibilidad o debería ser prevenida. ¿Por qué? Antes de que aparezca aquí, yo podría intervenir en cualquiera de los componentes previos, que esto podríamos ver en otro capítulo. Gracias.